Acerca de, vamos a dejar el segundo siglo atrás y vamos a hablar de Cipriano de Cartago, que fue el padre de la iglesia que yo estudié para mi tesis doctoral. Así que vamos a hablar bastante acerca de Cipriano. Vamos a ver por qué es importante y vamos a ver cómo se relaciona él a este principio de muchos pastores, un solo rebaño, y cómo se aplicó esto en su tiempo, que es ya en mediados del tercer siglo. Ya estamos en el tercer siglo, estamos avanzando, hermanos. Y entonces, ¿por qué es importante Cipriano de Cartago? Bueno, se le llama de Cartago a Cipriano porque era el obispo de la ciudad de Cartago. Cartago, ¿alguien sabe dónde está Cartago? Está en el norte de África. Está en el norte de África. Cartago era una de las ciudades principales de la parte occidental del imperio. O sea que Cipriano era pues uno también de los obispos principales en toda la parte occidental del imperio romano. Y vamos a hablar de él porque como estamos hablando acerca de estos concilios, Cipriano, como pueden ver en el primer punto, es el testigo más importante de la tradición conciliar, es decir, de la práctica de los concilios antes de Constantino. Constantino, pues el primer emperador cristiano, o que se identifica con el cristianismo abiertamente, eso es en el siglo IV. Lo que vamos a ver es que a partir del siglo IV el Estado le va a ayudar a la iglesia a organizar estos concilios. Pero vamos a ver que en el siglo III, cuando todavía la iglesia no tenía la ayuda del Estado y más bien era perseguida por el Estado, seguía celebrando concilios importantes, o mejor dicho, celebraba estos concilios, y decimos que Cipriano es el testigo más importante porque él es el que más escribe desde adentro cómo se practicaban estas cosas. ¿Saben lo que pasa con Cipriano? Es que para entenderlo es importante entender que cuando Cipriano se convierte en obispo, creo que al año que él se convierte en obispo, estalla la primera persecución general del cristianismo. La primera persecución general, esa no es la primera persecución de los cristianos. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos hablando de Ignacio? ¿Se acuerdan que dijimos que a Ignacio se lo comieron los leones, verdad? Entonces había persecución ha habido desde el tiempo de Jesús. Jesús es un gobernador romano que ordena que se le crucifique. A los cristianos el imperio los ha perseguido desde el inicio, pero no es hasta este tiempo de mediados del tercer siglo que el imperio persigue a los cristianos de la misma manera en todas partes. Lo que pasa anteriormente es que estas persecuciones se limitan a un contexto muy específico. A ver, me voy a explicar. ¿Cuántos han oído de Nerón aquí? Levanten la mano si han escuchado de Nerón. Algunos de ustedes han escuchado de Nerón. Nerón fue pues el emperador que ejecutó a los cristianos, ¿verdad?, en Roma, pero famosamente él también, pues su persecución terminó con la vida de dos de los apóstoles más importantes, que son Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces ustedes conocen de Nerón, conocen de la persecución de él, pero lo que tal vez ustedes no conozcan es que la persecución de Nerón se limitaba principalmente a la ciudad de Roma. No es que Nerón mandó que en todas partes se persiga a los cristianos. Entonces se les persiguió a los cristianos en el tiempo de Nerón en Roma por un tiempo, pero después cuando murió Nerón eso terminó y las cosas se tranquilizaron para los cristianos en Roma. Y entonces así como les pasó a los cristianos en Roma en el tiempo de Nerón,
Otros cristianos en otras partes también sufrieron persecuciones similares. No es hasta, como repito, hasta este siglo III, mediados del siglo III, más o menos en el año 250, que a los cristianos se les persigue de manera sistemática y organizada en todo el imperio. Esto ocurre en el año 249 con el emperador Decio. Y ahora, ¿por qué se le persigue a los cristianos de esa manera a mediados del siglo III? ¿Saben qué? Esta primera persecución general realmente no es porque Decio le haya declarado la guerra abiertamente a los cristianos. Lo que pasa es de que el Imperio Romano ya había pasado sus años dorados. Ya sus periodos de máxima expansión ya estaban atrás. Y entonces las cosas no le estaban yendo tan bien a los romanos. A los romanos veíamos que al Imperio Romano tenían pugnas internas, guerras civiles, luchas entre los generales que aspiraban al poder. Los romanos también tenían que defenderse también de los invasores que venían de fuera del imperio. Los bárbaros, ¿verdad? Las tribus germánicas. Y entonces estaban teniendo problemas para defender sus fronteras. Encima de eso, vemos que también hay plagas, hay hambrunas. Entonces, le está yendo muy mal al Imperio Romano. Es un tiempo de declive, es un tiempo de crisis. Y entonces el emperador Decio concluye de que los dioses romanos están molestos con el imperio. No le están mostrando su favor. Las cosas están yendo mal porque los dioses no están recibiendo el culto, la adoración que se merecen. Y entonces, ¿qué es lo que hace Decio? Fíjense, no está yendo a los cristianos porque odia a los cristianos, sino que él lo que quiere es sacar adelante al imperio. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él dice, todos en el imperio tienen que hacer un sacrificio en honor a los dioses. Y entonces, al que haga su sacrificio va a recibir su certificado. Y el que no, pues lo vamos a meter a la prisión, a la cárcel, hasta que vamos a poner presión, vamos a poner penalidades, castigos, hasta que se sacrifique, ¿no? Y entonces, como esto él demanda de todos en el imperio, ya se dan cuenta que el problema que esto causa para los cristianos, porque los cristianos pues no van a querer ofrecer a los dioses. Y entonces en este contexto es que vemos que también surge la figura de Cipriano. Él nos cuenta lo que pasa en Cartago, en el norte de África, y digo que esto fue un tiempo importante para la celebración de los concilios y también que recibimos mucho testimonio de parte de él, porque Cipriano, él era una persona sobresaliente en la sociedad. Él se había convertido al cristianismo de adulto. De hecho, él tenía solamente unos 2 años de cristiano cuando se convierte en obispo. Por eso es que los presbíteros de la iglesia de Cartago se oponían a que él sea obispo, porque lo consideraban un neófito. Bueno, en parte seguramente porque eran un neófito, 2 años solamente, pero por otro lado porque también seguramente muchos de ellos aspiraban al cargo de obispo. Pero fíjense cómo son las cosas en este tiempo, de que a pesar de que los presbíteros se oponían a su ordenación como obispo, la gente lo quería tanto a Cipriano que demanda que él sea el obispo y al final los presbíteros terminan accediendo. Fíjense el peso que tiene la voz del pueblo cristiano todavía en este tiempo. ¿Por qué lo querían tanto a Cipriano? Bueno, una de las cosas que Cipriano había hecho, él venía de la élite social, era una persona pudiente, de recursos, con propiedades, ¿verdad? Él se convierte al cristianismo y una de las primeras cosas que hace él es
toma sus propiedades, las vende y lo da a la iglesia para aliviar las necesidades de los pobres. Entonces se dan cuenta en parte también por qué la gente lo quiere tanto, además de eso, él es una persona de élite, muy buena educación, él enseña retórica, él es un gran orador, entonces pues la gente lo ama por todas estas cosas. Y bueno, y entonces ¿qué es lo que pasa? Justamente como él es una figura tan sobresaliente, cuando estalla la persecución, él cree que si se queda en su puesto de obispo, va a atraer la atención de las autoridades romanas y va a traer problemas para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él decide esconderse en medio de la persecución y él trata de pastorear a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, no tenían email, no tenían correo electrónico, no tenían teléfono. Entonces, ¿cómo es que él intenta pastorear a la iglesia en este tiempo? ¿Cómo creen? Pues escribiendo cartas. Entonces, de su exilio autoimpuesto, él escribía cartas diciéndole a las iglesias, esto es lo que quiero que hagan, esto es lo que tenemos que hacer, y como acabamos así teniendo más de 80 cartas de Cipriano. Entonces, por eso es que digo que es un testigo muy importante, porque por las circunstancias en las que él se encuentra, aprendemos mucho acerca de cómo es que se vivía el cristianismo en Cartago a mediados del siglo y cómo es que se practicaba esta unidad de la iglesia en este tiempo. Y entonces por esto es que Cipriano es una persona tan importante, relevante para nosotros, y vemos que en sus escritos que él promovía fuertemente la unidad. Y la unidad en un tiempo de crisis. Había la primera persecución y, como ya les hemos dicho, esto amenazaba a dividir a la iglesia. ¿Cómo es que la persecución amenazaba con dividir a la iglesia? Ahora se los explico. Me gustaría a mí decirles, hermanos, de que cuando las autoridades dijeron todos tienen que sacrificar a los dioses y al que no quiera sacrificar lo mandamos a la cárcel. Y a propósito, para que entiendan lo que esto significa, te mandan a la cárcel. Acá no hay, la cárcel en ese tiempo no es como la cárcel en este tiempo, que te dan comida, abrigo, baño. Ahí te meten en un hueco y si alguien no te trae abrigo, si alguien no te da comida, te mueres de hambre. ¿Se dan cuenta de la presión que eso pone sobre las personas? ¿Verdad? Y si un hermano de la iglesia te trae comida a la cárcel, también es un problema para el hermano, porque lo van a identificar a él. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me encantaría decirles, hermanos, de que en esta situación todos los cristianos se mantuvieron firmes y fieles, y todos se negaron a sacrificar a los dioses. Pero eso no pasó. Hubieron muchos que sí se mantuvieron fieles, ¿verdad? Y eso lo llamaban los confesores. Los confesores eran aquellos que confesaban la fe de Cristo en medio de la persecución. Algunos que mueren por la fe, ¿y a esos cómo se les llama? Los mártires. Esta es una distinción importante. Confesor y mártir. Mártir es el que muere. A propósito de la palabra de mártir, ¿ustedes saben lo que significa mártir en griego originalmente? Es testigo. Mártir viene del griego que significa testigo. Saben que testifica de su fe hasta la muerte, ¿verdad? Entonces hay mártires, pero también hay confesores. Pero hay muchos cristianos que tristemente sacrifican a los dioses. Hay incluso obispos que sacrifican a los dioses, miembros del clero que sacrifican a los dioses. Luego
¿se acuerdan que yo les dije de que si uno sacrificaba, ¿qué te daban? Un certificado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían algunas personas? Como no querían ensuciarse las manos sacrificando a los dioses, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué creen que hacían? Sí, pues, le daban su coima al oficial, le daban su certificado, pero no sacrificaban. Entonces, no, técnicamente no cometían idolatría, pues, ¿no? Pero de todas maneras estaban pagando por ese certificado. Entonces hay toda esta situación, y vamos a ver qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia, con muchos pastores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en medio de esta situación, Cipriano está exiliado, está escondido, y le informan de todas estas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, él dice, yo no puedo tomar una decisión acerca de qué hacer con estas personas solo, porque eso es un problema que aqueja a toda la iglesia. Fíjense, no solamente la iglesia en Cartago, recuerden que es la persecución general, ¿verdad? Entonces, él dice, yo no puedo tomar una decisión solo, así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense la diferencia, ¿no? Porque hay muchos pastores que dicen, bueno, cada uno vea lo que hace, pues no. Él dice, no, vamos a esperar. Las personas que han sacrificado no pueden comulgar, no pueden recibir la comunión. Recuerden, para que entendamos todo esto aquí, es otra cosa que a veces también nosotros no entendemos, ¿no? Y por eso nos parece tan extraño. Porque a veces nuestros cultos evangélicos, como digo, las canciones, los cantos, ¿verdad? Y cualquiera puede venir, estar acá, no pasa nada, ¿no? En la iglesia antigua, ¿cuál les dije yo que era el centro del culto? La cena, la comunión, la Eucaristía, ¿verdad? Los que reciben eso son parte de la iglesia. El que no recibe la Eucaristía, el que no recibe la comunión, está fuera de la iglesia. Y no se celebraba, como a veces se celebra en muchas iglesias evangélicas, una vez cada rato. Si no se celebra cada domingo. Y en algunos casos cada día. En este contexto. Entonces, digo todo esto como preámbulo para que se entienda. Entonces, ¿qué dice Cipriano? Bueno, yo no puedo tomar una decisión solo, porque esto nos afecta a todos. Hasta cuando termine la persecución, yo voy a regresar y vamos a reunirnos todos los obispos para ver lo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el principio que estamos viendo esta semana? Muchos pastores, un solo rebaño. Entonces él dice, vamos a esperar, va a terminar la presión, yo voy a regresar y cuando regrese nos reunimos todos y decidimos qué hacemos. Hasta que yo llegue, dice, hasta que lleguemos a ese punto, ninguno que ha sacrificado puede participar de la Santa Cena. Tiene que ser, esto para que vean también, esto es el inicio de este proceso de penitencia. Dice, tiene que hacer penitencia, que es arrepentimiento. En este caso, eso implica el confesar su pecado abiertamente y también dar muestras de este arrepentimiento, no solamente confesando el pecado, sino también rogando a Dios por perdón, haciendo tipo de luto, llorando por su pecado y también ofreciendo pues ofrendas, ¿no? Y entonces vemos aquí que esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿pero cómo esto amenaza la unidad de la iglesia? Bueno, finalmente se reúnen los obispos se termina la persecución. Esta persecución no dura mucho porque Decio se va a morir. ¿Se acuerdan en qué año les dije que empezó la persecución? 249. Decio se va a morir en el año 250. O sea, un año nada más. Gracias. Pues, felizmente para los cristianos, solamente esto dura un año. Él se muere
se reúnen los obispos, ¿verdad? En el año 251, cuando ya terminó esto, ¿y qué es lo que ellos deciden hacer? ¿No? Básicamente, la primera decisión que toman los obispos, para que también se entienda un poco acá, hay un poco de debate aquí acerca de qué hacer con estas personas que sacrificaron. Recuerden, este es el tercer siglo. Acá nosotros estamos en el siglo XXI y heredamos más de 2 milenios de reflexión teológica, tenemos muchos libros que ver. En este tiempo todavía hay muchas preguntas que no se han resuelto. Y entonces, una de las cosas que se debate entre los obispos en este contexto, fíjense, esto tal vez les sorprenda a ustedes, pero la pregunta es, ¿la iglesia es capaz de tomar de vuelta a esta gente? ¿Se puede perdonar este pecado? Y tal vez usted dice, por supuesto que sí, ¿no? Pero ellos están mirando sus Biblias también, esta gente mira sus Biblias y ven que dice el Señor Jesucristo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero ¿qué es lo que dice después? El que me negare, yo también lo negaré. Yo también lo negaré. Y es en base a eso que algunos obispos dicen, a esta gente no la podemos recibir de vuelta. No se puede, no hay más perdón para esto, ¿no? Entonces se tiene que debatir esto con los... Entonces, ¿qué es lo que se concluye en este concilio? Bueno, lo que se concluye es de que aquellos que habían comprado el certificado, pero que no habían sacrificado a los ídolos y ya habían estado haciendo todo este tiempo penitencia, se les podía tomar de vuelta. Pero a los que habían sacrificado, obviamente, si son obispos, ya no pueden ser obispos ya. O sea, ya pierden su cargo. Ya no se puede también restaurar. Ya perdieron esa posición. Se les puede admitir como laicos, no ni como diáconos, sino como laicos, pero bajo la siguiente condición que aplica a todos. Si uno ha sacrificado, tiene que seguir haciendo penitencia y solamente se le recibe de vuelta en su lecho de muerte. En su lecho de muerte. Es al final que deciden hacer eso. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a llegar a lo de la unidad. Hay muchas personas aquí que han sido afectadas por estos eventos, que han sacrificado. Y ellos concluyen de que la decisión que han tomado los obispos es muy severa. Ellos concluyen de que a todos los que han hecho penitencia en este tiempo se les debería tomar de vuelta. Y entonces se forma una facción liderada por uno de los diáconos de Cartago y también luego apoyada por otros de los... ¿Se acuerdan que yo les dije que algunos presbíteros estaban en contra de Cipriano porque pues no aprobaban de eso? Entonces se forma una comunidad alterna a la comunidad de Cipriano. Y entonces algo relacionado pero diferente ocurre en Roma. En Roma, al obispo de Roma muere en la persecución y eligen a un nuevo obispo, Cornelio. Pero había otro presbítero que él estaba, pues, parece, aspirando a que sea el obispo y que pues lo pasan, lo dejan fuera. Y su nombre era Novaciano. ¿Qué es lo que Novaciano, cómo responde a esas decisiones de los concilios? Que así como en Cartago se había celebrado el concilio de los obispos africanos, en Roma se había celebrado un concilio de los obispos italianos. Habían tomado una decisión similar
Pero el grupo novaciano dice, eso está mal, no se debe tomar a estas personas de vuelta, y entonces se crea una otra comunidad. Entonces fíjense cómo surgen tres posturas diferentes. Por un lado está el extremo de novaciano, que dice no se debe tomar a estas personas de vuelta. En el medio está la posición de Cipriano y los otros obispos africanos. Se les toma de vuelta después que han hecho penitencia básicamente por toda su vida. Y la tercera posición, que se les reciba nomás así a los que ya han hecho penitencia. Fíjense que en ningún caso hay una posición de que se les recibe sin penitencia. ¿Se dan cuenta de esto? En todos los tres casos, bueno, en el primer caso no sirve de nada la penitencia porque ya no hay más remedio, ¿verdad? Pero entonces se crean diferentes comunidades, comunidades. Y entonces en este contexto de división a raíz de la persecución es que Cipriano pues también promueve esta idea de la unidad de la iglesia. Y la solución de Cipriano, que de cierta manera ustedes ya la vieron, ahorita les vamos a dar un descanso ya. ¿Estamos listos para el descanso? No sé si, porque a las 8 creo que les iba a dar. ¿Estamos bien? ¿O 5 minutos? 6 minutos. Ok. Me dicen. Ok. Entonces, ¿cuál es la solución que da Cipriano a esto? Esto tal vez no le guste mucho de Cipriano. Les prometo que van a haber otras cosas que sí les van a gustar. Pero esta es la solución que va a dar Cipriano, para que se entienda. ¿Okay? ¿Cuál es la solución que da Cipriano? ¿Se acuerdan de la cita de Cipriano en la primera sesión? En la primera sesión, yo cito de su tratado o de su obra acerca de la unidad de la iglesia. Él cita un par de pasajes. El primer pasaje que él cita es el controversial pasaje de, ¿se acuerdan? Mateo 16, en la que le dice el Señor a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, si se lee ese pasaje de esa manera, y no lo estoy diciendo que lo deban hacer ustedes, pero si se lee el pasaje de esa manera, la iglesia ¿sobre quién está construida? Sobre Pedro, ¿verdad? La iglesia está en Pedro, está construida sobre Pedro. Entonces Cipriano va a decir, lo que se le dijo a Pedro, va a aplicar a los apóstoles, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles en el tiempo de Cipriano? Según lo que él cree, no le estoy diciendo que es lo que yo creo, para que luego no agarren piedras ahí saliendo y me las tiren por la cabeza, pero para que entendamos lo que él quiere decir. Para Cipriano, ¿quiénes son los sucesores? Los obispos. Fíjense, él no interpreta este pasaje como lo interpreta la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice de que esa promesa le aplica ¿a quién? Hoy en día, al obispo de Roma. Para Cipriano eso no es así. Para Cipriano esto le aplica a Pedro y a todos sus sucesores, pero el sucesor de Pedro son todos los obispos. O sea, todos los obispos son sucesores de Pedro, aplicado al problema que ellos están teniendo. ¿Cuál es la manera de mantener la unidad de la iglesia? Algo similar a lo que decía Ignacio. La iglesia está con el obispo legítimo. Así como la iglesia está en Pedro, está construida sobre Pedro, la iglesia está construida también sobre el obispo. Entonces, la iglesia está en el obispo y fuera de la iglesia, va a decir Cipriano, no hay salvación.
Cipriano decía, si alguien se pudo salvar fuera del arca, en medio del diluvio, ¿alguien se pudo salvar fuera del arca durante el diluvio? Dice, si alguien se pudo salvar fuera del arca durante el diluvio, alguien se puede salvar fuera de la iglesia. ¿Quién se puede salvar fuera de la iglesia? Pues nadie, ¿no? Y él agrega y dice, no se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. Fíjense lo que dice. Cipriano. No se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. Ok, ¿cómo se relaciona esto al problema de las divisiones, verdad? Vimos que habían salido diferentes facciones, diferentes grupos. La solución es bien fácil. La iglesia no se puede dividir porque la iglesia está en el obispo. ¿Y el obispo, cuántos obispos hay? ¿Legítimos? Uno solo. Entonces, si uno quiere saber dónde está la iglesia, tiene que preguntarse fácilmente dónde está el obispo legítimo. Y ahí se encuentra a la iglesia. Esa es la teoría de Cipriano. No estoy diciendo que eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y entonces, Cipriano llega a decir, aparte de todas estas cosas, de que en este tiempo de persecución, si los miembros de estas otras iglesias, ¿se acuerdan de los que son tienen una posición más tolerante que la de él, o de una posición más severa, ¿no? Pero dice, si alguno en estas otras comunidades muere en la persecución, ni aún así se puede salvar, porque no está dentro de la iglesia, ¿no? Y ahora él dice que es la responsabilidad de todos los obispos legítimos de trabajar juntos para el bien de la iglesia, y por eso es que él habla de muchos pastores, un solo rebaño. Él es el que dice muchos pastores, un solo rebaño. Muy bien, entonces esta es la manera en la que él intenta mantener la unidad de la iglesia en este contexto. Pero hay una segunda gran controversia, y yo creo que ahí sí les va a gustar más lo que va a decir Cipriano, porque no creo que les ha gustado mucho esto, ¿verdad? Yo tampoco estoy de acuerdo con Cipriano, ¿verdad? Para que quede claro. Pero yo creo que eso a lo mejor ya lo dejamos para después del descanso, porque no quiero empezar a hablar de eso y luego dejarlo a medias. Son las 8, así que vamos a tomar un descanso de 15 minutos, y retomamos en 15 minutos para ver la segunda parte, cuál fue la segunda gran controversia, ver una parte de Cipriano que sí les va a gustar, yo les prometo que sí les va a gustar lo segundo que va a hacer Cipriano, y luego vamos a ver qué podemos aprender de eso. ¿Está bien? Nos vemos en 15 minutos. Sí, estoy de acuerdo.